emocionada, les quiero presumir mi lápiz favorito. Es este de aquí. Lo amo porque es arcoíris en la punta. Es como el lápiz más bello de todos. Es tan bello que desde que lo compré no lo he utilizado porque admiro su belleza y me hace feliz todos los días. Y estaba pensando, ¿podría ser un lápiz arcoíris gigante? y eso es lo que vamos a intentar en el video del día de hoy. Así que ¡empecemos a hacer un lápiz gigante! lo primero que tenemos que hacer es decidir qué tamaño de lápiz queremos. Entonces mi plan era utilizar esto como el cuerpo del lápiz, pero está muy grueso. Esto no lo vamos a poder cortar para sacarle punta. Entonces lo vamos a utilizar como base para hacer el lápiz. También lo va a hacer ligeramente más pequeño, como por aquí. Este es cartón corrugado, de ese que se utiliza como para empacar cosas. Es más grueso que el normal. Lo utilizaremos como para hacer nuestro cilindro de 68 centímetros. Porque lo que vamos a hacer es que el cilindro va a ser el cuerpo del lápiz. Entonces hay que pegar. ¿Se fijan cómo queda con este? Esto nos va a ayudar a trabajar mejor porque tenemos algo súper duro abajo. Y en los lápices que vi que están intentando hacer el lápiz arcoíris, utilizan para las capas papel de China. Pero necesitaremos kilos de papel de China para cubrir esto. Entonces vamos a utilizar cartulinas de colores. Dime cuántas cartulinas crees que tenemos aquí. Comenta y si latinas te voy a dar corazoncito en tu comentario. Quiero que el rojo esté hasta arriba, entonces de este tengo más que de los colores que van adentro, que es el rosa, morado, bla, bla, bla. Porque vamos a poner una tira entera de cinta doble cara. 6 tiras de cinta doble cara en vertical, ¿se fijan? Es tan satisfactorio así arrancarlas. Y ahora nuestras tiras las vamos a poner encima de este y lo vamos a girar. Con cuidado, queremos que quede súper preciso. Entonces, se fijan que ya quedó esto, que está como ajustado por la cinta. Ahora vamos a pegar otra cartulina rosa acá. Y ya que tenemos esto, vamos a pegar la siguiente cartulina rosa y vamos a hacer eso con todo el color. Y lo que sigue es pegar el siguiente color en donde pusimos la cinta. Crafters, ustedes pueden quitar la cinta más rápido que yo. Yo de verdad tardo 80 años con esta cinta doble cara. Ya, lo logré. Comenta si tú puedes quitarla fácilmente y dime cuál es tu truco. Necesito saber porque estoy tardando demasiado. Viene el mejor color del mundo, que es el morado. Esto tiene que quedar súper, extra, mega, hiper, duper, super, triple apretado. Entonces, ok, me acabo de dar cuenta. Como que siento que, no, la pegué súper chueca, amigos. O sea, la morada está como toda mega por donde no debería. Lo bueno es que son muchas capas, entonces si no nos queda tan bien, podemos rebanar el lápiz y que quede más corto. Horribles, están chuequísimas. De ambos lados. Ya ni siquiera sé dónde está el cartón, ya lo perdí. Así va a ser más fácil trabajar. Voy a cortar. O sea, ya el rosa está parejo con el morado. Y para que las siguientes capas funcionen como se debe, vamos a sellar esta. Y ya aquí hemos cerrado el círculo vicioso de cartulinas chuecas. Como no funcionó en los intentos pasados, el siguiente intento lo voy a hacer con la cartulina abajo y voy a enrollar esto hacia acá. Acabamos de descubrir otra forma de pegar esto y se las quiero enseñar porque creo que está funcionando mejor. El rollo le dejamos un pedazo de la cartulina anterior, pero vamos a poner otra abajo porque lo que queremos es que esto gire para poder asegurar que quede alineado con nuestro rollo. Y aquí viene lo bueno. Vamos a llevar esto cuidando todavía por nuestro borde que vaya derecho y ahí donde estemos seguros lo vamos a llevar hacia arriba. Y ahora en esta tira vamos a poner cinta doble cara. Y ahora vamos a llevar hacia abajo. Listo. Y ya quedó más derecho. ¿Se fijan? Quedó aquí súper bien. Y vamos a seguir con este procedimiento ahora sí con todos los colores. El siguiente color es verde. Cada color que van aumentando debe de tener más cartulinas que el anterior.
Vamos a continuar. Pero antes me gustaría que me digan si tienen algún remedio para la gripa. Porque estos días he estado intentando de todo y siento como que no se va. Como que sigue aquí presente, se quiere quedar en mi nariz. Y aquí ya no me duele tanto la garganta. Pero me gustaría saber sus remedios, así que comenten ahí abajo mientras yo sigo pegando papel amarillo. Ay, se me está antojando un cuernito relleno de chocolate crafters. Llevan varios días que estamos haciendo esto y solo puedo pensar en el cuernito de chocolate. Comenta qué se te antoja en este momento. Me acabo de dar cuenta de que pegué súper chueca la naranja en donde era el lado más recto, que es este de aquí. Le quedó un sobrantote. ¿Alcanzan a ver este? Voy a intentar cortarlo con mis tijeritas minis. La última. Ay, se quedó chueco, pero por nada. Lo que voy a hacer es pegar esto. Le voy a poner una tira aquí súper grande y lo voy a pegar hacia adentro. Está pesado, pero no está tan pesado. Yo calculo que esto pesa unos 5 kilos. No sé. Díganme en los comentarios cuánto creen ustedes que pesa. Y ahora vamos a pesarlo para saber la verdad. Así que compré hace poco una báscula para maletas porque caí en las ofertas de Amazon. ¡Demonios! Esas ofertas son bastante... Te llama la atención y entonces compras una báscula para maletas. Esta es la báscula. Tengo mi bolsa para el súper, que es de sandía. ¿A poco no es lo máximo? La compré solo porque era de sandía y porque es enorme. Bueno, queda como así. No, sí, yo digo que sí funciona la pesa. Ok, ahora esto se supone que solo la prendemos ahí y colgamos algo, entonces... ¡5! Casi la atiné. Yo dije 5 kilos, amigos. Di en los comentarios si la atinaste. Para el pico del lápiz necesitamos grafitos si queremos que sea un lápiz, pero no venden grafito tan grueso, así que la forma más fácil es utilizar el método de la crayola gigante y vamos a derretir un montón de crayolas para hacer un pico parecido a este. Yo ya tenía aquí unos pedacitos de crayola que habían sobrado de algo, no me pregunten de qué. Parecen carbones, si se fijan en ellos. Y esto lo vamos a derretir en el micro y le vamos a poner una base como esta que es de cartón. Esta base es redonda, está cubierta de plástico. Este es el procedimiento de la crayola gigante, lo pueden checar. Y tiene obvio su basecita abajo para que no se salga. Es del ancho de nuestro lápiz. El chiste es que de 35 a 35 segundos se va a ir aguadando hasta que nos queda como esto. Pero aquí todavía queda poquito durito, ¿se fijan? Miren, esto tenemos que derretirlo por completo. Creo que esto ya está listo. Y ahora esto que está caliente, cuidado, casi me quemo con el vaso. Vamos a dejar que se enfríe, porque no lo podemos utilizar así, entonces yo creo que esto va a ser toda la noche. Mañana. Esto ya se enfrió, vean. Esta vez no quedó un agujero tan grande como en la otra crayola. Lo que hay que hacer es zafar esto. Ok. Vean esto. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Nuestro bebé de 5.55 kilos ya tiene punta. Vamos a pegarla adentro donde está el rollo. Yo creo que definitivamente este es el lado más feo. Aunque no quedó tan mal, creí que iba a quedar mucho más chueco. La crayola va acá adentro y para que no se dañe utilizaremos silicón frío. Ya no lo puedo sacar. ¡Ah! Ok, ya la saqué. ¡Ah! ¡No! Se cae. Ahí está. Se preguntarán por qué hicimos una punta tan pequeña. No tiene caso llenar todo el lápiz porque no se va a usar seguido. Esto es lo único que necesitaremos. Creo que esto puede ser peligroso, así que pídanle ayuda a un adulto si están haciendo también su lápiz gigante. Tal vez sería más fácil con una sierra eléctrica. También el otro tema es que nuestra punta no es tan grande, es como de este ancho. Entonces necesitamos
sacar puntas solamente en ese espacio, si no va a quedar un hueco. El secreto es hacerlo con un cúter que tenga mucho filo, porque llegó un punto en el que este ya no daba, entonces lo saqué y ahora este pedazo es lo que está haciendo que corte tan rápido. Lo bueno de todo esto es que acabo de descubrir que tenemos 6 navajas de repuesto. Entonces podremos usar una para cada color, pero no lo vamos a hacer porque estamos en mood ahorrativo. Entonces solamente una navaja más para todos los demás colores. Porque este ha sido como el ejercicio más intenso que he hecho en estos 2 días. Me duele el brazo de estar haciendo esto con el cúter. Llegué ya al cartón de una parte del alrededor y me estoy dando cuenta de que, aunque yo no quería que el cartón se viera, entonces lo estoy cortando, pero me estoy dando cuenta de que va a ser muy difícil hacer un pico como una punta de lápiz y de verdad quiero que parezca un lápiz. Entonces estoy pensando qué puedo hacer. Mientras voy a cortar este cartón, creo que hay que solucionar el problema porque esto no va a quedar en pico. Ni en sueños va a quedar en pico. Es demasiado plano y no podemos aquí sacarle punta porque no hay espacio suficiente. Y también está quedando como levantado. Entonces debo de pensar una solución para que sí quede como un lápiz real. Lo voy a pensar y mañana vemos qué onda. ¡Hey! ¡Buenos días! Estuve pensando toda la noche cómo podíamos solucionar esto y tengo un plan. Podemos utilizar el mismo proceso de la crayola gigante para hacer el pico. Y también yo tengo mis crayolas, puros colores oscuros que vamos a ir a derretir. Y esto es lo que vamos a servir. Y si le ponemos el azul. ¡No! Todo está saliendo mal. ¿Te parecía como un plan muy bueno? 346 minutos más tarde. Como esto ya se secó, vamos a ponerlo de este lado. Entonces mi idea es derretir esto de alguna forma y unirlo con esto. ¡Está terminada! Nuestro hijo lápiz está listo. Tenemos que probarlo. Un lápiz gigante requiere una hoja gigante. Antes de probarlo, recuerda que puedes unirte a la familia Crafty, de gente creativa, suscríbete en el botón rojo y dale like si te gustó este video. Ok, vamos a escribir. Esto es un poco más difícil de lo que esperaba. ¿Cómo lo agarro? Así, así. No, se está moviendo la hoja. Ahí. Oh, es bastante fino para hacer un lápiz gigante. Ya lo estoy agarrando, ya. Es más fácil si lo agarro desde abajo. El problema es mantener la hoja quieta. Se está moviendo un montón. ¡Oh my gosh! ¡Lo logramos! Quiero mostrarles mi hermosa caligrafía. Esto fue lo que logré con un lápiz gigante. Está súper cansado de escribir con él. O sea, de verdad sentí como que hubiera hecho ejercicio. Estoy como sudando. ¡Wow! No lo puedo creer. Comenta qué es lo que escribirías tú con este lápiz gigante. Si te gustó este video, recuerda darle dedito arriba